Muy buenos días, esperando que le den like y que compartan este video para así llegar a más hogares y que se difundan las ideas progresistas. Hoy quisiera hablar sin ningún apunte sobre lo que yo entiendo por poder popular. Cuando pienso en poder popular, yo pienso en estos tiempos que estamos viviendo, estos tiempos postmodernos, en Hugo Chávez. Y hablo de Hugo Chávez porque es la tendencia ahora, el proceso que se está viviendo en Venezuela, es tendencia porque se está dando una situación donde han habido elecciones y donde la oposición ha desconocido los resultados. Algo que ha creado un caos y ha creado también una especie de división a nivel mundial, porque uno están con un bando y otros están con otro bando. Pero hay que ver la realidad de lo que pasa realmente. Y para ver esa realidad tenemos que ir a la historia para comprender el proceso que se está dando en Venezuela. En los años 60, 70 y hasta en los años 80, los partidos, más en los años de 70 para atrás, los partidos de izquierda promovían una revolución radical para dar con el traste de unas dictaduras que estaban instaladas en los diferentes países de Latinoamérica. Era la lucha radical, de una izquierda radical y apoyada en algunos aspectos por algunos partidos socialdemócratas. En el caso de República Dominicana, por ejemplo, el PRD, que era un partido de centro izquierda, más cerca de la izquierda que la derecha o la ultraderecha. En esos tiempos, como acabo de decir, se da una lucha sin cuartel entre las dictaduras y los partidos que querían deshacerse de esa dictadura. Con el paso de los tiempos y con el derrumbe de los países de la Unión Soviética y los países socialistas del este de Europa, tomó más peso y fue más virulento el capitalismo porque creía que estaba solo y podía hacer lo que le diera la gana. Entonces, dentro de ese proceso de derrumbe de la Unión Soviética, lo que pasa es que el capitalismo viene radical, no con dictaduras, pero sí con una versión nueva del capitalismo que se llamó el neoliberalismo. O sea, lo neoliberal que consistía en privatizar todo lo que tenía que ver con las empresas públicas. Y eso lo vimos en República Dominicana, donde Leonel Fernández privatizó todo lo que podía privatizar. Y Salinas en México privatizó, hasta el banco lo privatizó. Con el pasar de los años y ya con una Unión Soviética neutralizada, los partidos de izquierda perdieron un poco de auge, por no decir todo el auge, y se comenzaron a ver algunas formas diferentes de crear una vía de escape
hacia las ideas, para las ideas de izquierda. Es ahí como viene Hugo Chávez en Venezuela y crea lo que se llamó o lo que se llama el socialismo del siglo XXI. Ya no pensando en hacer una revolución radical, sino hacer una revolución dentro de los cánones del capitalismo. O sea, un socialismo dentro del capitalismo, con ideas progresistas e ideas en las circunstancias buenas, porque ya lo que eran esas revoluciones pasaron a ser realmente lo que sí es realmente una utopía, y la forma de escape era crear poder popular, poder de las masas dentro de ese sistema que nosotros estamos viviendo. Es ahí donde Chávez se lanza con ese socialismo, donde le da poder a las masas. Y realmente las élites ven con celos, por no decir con terror, esas nuevas ideas que, dándole poder popular a las masas, también extraen del Estado recursos que la derecha o la clase dominante tradicional ve en esos recursos como parte de su futuro patrimonio o de su patrimonio en sí, porque ya parte de esas riquezas de la élite o de los poderosos en Venezuela, parte de esas fortunas fue extraída justamente del Estado a través de la especulación, de la corrupción y de todo tipo de situaciones que se pueden dar dentro de lo que es la corrupción dentro del sistema capitalista. Que para eso la derecha, la ultraderecha y la clase dominante es buenísima para hacerse rica con los recursos del Estado. Pero esos recursos, con ese socialismo de Hugo Chávez, ya parte de ellos van a parar a misiones humanitarias que la derecha comienza a pensar y a ladrar porque se le van esos recursos de las manos. Para entender lo que se da en Venezuela hay que saber realmente qué es lo que se da y tenemos que ver cuál es la posición que nosotros debemos establecer, qué posición nosotros tenemos que defender. Yo estoy de acuerdo que cada persona tiene derecho a pensar como quiere pensar. Es su derecho. Ahora bien, dentro de las dos realidades que uno pueda asumir, hay una realidad que depende de dónde nosotros nos situemos con relación a los intereses que se están dando en Venezuela y con los intereses y con los propios intereses de nosotros. Y lo que se da en Venezuela es que se asume una política donde a la gran mayoría que históricamente fue ignorada, se le da poder para decidir, poder de decisión real en una democracia real y en una democracia social. Entonces, es ahí donde chocan dos visiones. Una que se va del lado de los pobres y los ricos y la clase media y clase media alta, claro que no están de acuerdo y chocan con esa visión del siglo XXI de Hugo Chávez. Entonces, la cuestión es saber o ver bien qué es lo que se da. Dentro de esa situación
claro que vienen poderes foráneos o poderes exteriores o poderes oligárquicos de un país que todos conocemos y que es bien poderoso, choca también con los intereses de ese país, que ve en los países nuestros que tienen recursos, y muchos recursos, en el caso de Venezuela, ven como que se le está escapando esa vaca con mucha leche, y que comienzan a ver ese sistema como algo que va contra sus intereses. Es ahí donde comienza el gran problema de Venezuela, y es ahí donde estamos hoy. Entonces, claro que con dos visiones diferentes hay propagandas diferentes. Claro que hay una propaganda de parte de del imperio que trata de ver o trata de difundir la idea de que bueno, Chávez es un dictador. En el caso de Maduro ahora, porque hablaba de Chávez para que ustedes comprendan el origen de todo ese proceso que se da en Venezuela, que fue con Hugo Chávez. Se da ese choque de estructuras, ese choque de propaganda, que es más propaganda de parte de la oligarquía, que quiere desinformar, quiere tergiversar, quiere deformar y quiere meter en la cabeza de la gente una idea que es en realidad falsa. ¿Por qué? Porque ¿qué necesidad tiene Chávez? Tuvo Chávez. ¿Qué necesidad tiene Maduro de irse en contra de los poderosos? Si no es porque él, y en el caso de Chávez también, tienen y tuvieron ideas de darle participación a las masas, a los pobres, pero que el capitalismo no es un país para que beneficie a los pobres, es un país que beneficia a la oligarquía, a los ricos, a los terratenientes, a los latifundistas, a la oligarquía transnacional, al imperio, a toda Europa del oeste, que son capitalistas y se chupan o se han chupado históricamente los recursos de África y Latinoamérica. Con las filosofías y la visión del capitalismo radical, los países latinoamericanos y africanos nunca van a salir de esa pobreza que pareciera que va a durar 10 millones de años. ¿Por qué? Claro que los países industrializados ven en nuestros países una fuente que no tiene fin de recursos, donde ellos pueden venir y absorberlos para ellos vivir bien y nosotros estar bien todo el tiempo en la miseria. Entonces, cuando se levanta alguien que quiere revertir esa situación, claro que va a encontrar oponentes, tanto de la derecha de nuestros países, que se han beneficiado con la pobreza de sus países, porque que consideran que esa riqueza le pertenece a ellos y tienen que estar en el banco de ellos. Y evidentemente los imperialistas, que son los que se benefician más, porque muchas veces la oligarquía de nuestros países son intermediarios del gran poder de estos países imperialistas, aún sacando provecho también, pero la gran sustancia, la gran fortuna quedan en los bancos y en las cuentas de los países del norte y del oeste de Europa, llámese Francia, Inglaterra y bueno, una serie de países que históricamente se han beneficiado del África,
de Latinoamérica. Y nosotros todavía, siendo latinoamericanos y africanos, muchas veces estamos del lado del yugo, de los que nos dan la macana y de los que nos mantienen en la miseria donde nosotros no podemos salir como países. Entonces, el poder popular es precisamente la forma en que en Venezuela se pretende, se quiere, se anhela, se desea construir una sociedad más equitativa. Hagámonos entonces la pregunta, ¿qué sacaría Maduro con esa posición en lo personal? Bueno, para él sería mejor irse del lado digamos, de la derecha y sacar ganancia económica y hacerse multimillonario y bueno, pero es que tenemos que entender que es una visión política que va del lado de la gente humilde, y eso es lo que tenemos nosotros que comprender, que meternos en la cabeza, porque estamos siendo muchas veces tontos útiles de una oligarquía que no tiene ninguna compasión con nadie, sino que lo que le interesa es sacar jugo, sacarnos el jugo, sacarle el jugo a los recursos naturales y hacerse millonario. Para ello la democracia es un marketing político, pero no tiene ninguna sustancia real, porque el único beneficio que busca la clase dominante y la oligarquía es un beneficio personal, un beneficio que le permita mantenerse en la cúspide de la sociedad por siglos y siglos y siglos, mientras nosotros, digamos, los países latinoamericanos y africanos, vivimos sumergidos en un océano de pobreza que no nos dejan sacar la cabeza. Entonces, es ahí las contradicciones que se están dando y que ahora mismo se da una guerra mediática porque quieren presentar a Maduro como un monstruo, un dictador, un advenedizo que viene solamente para joder, para molestar al pueblo venezolano. Y bueno, la mejor etiqueta que le conviene a la oligarquía es la de dictador, porque para ellos el que no está del lado de sus intereses ya es un dictador. Entonces lo dejamos ahí, esperando que le den like y que compartan por favor este video. Y recuerden que esto es sin ningún apunte, sin ninguna... eso así, digamos, libre. Y así estamos. Gracias. Bye.